Ana María Choquehuanca la hemos conocido como congresista de la República, ministra de Estado, pero ahora vuelve a sus orígenes empresariales. Acaba de ser nombrada presidenta electa de la Asociación PYME Perú, es directora, por supuesto, de Confiep, y le damos la bienvenida. Bueno, en estas circunstancias, ser presidenta electa de la Asociación de Pymes, Ana María, es de todas maneras una tarea compleja la que tiene usted por delante y entiendo yo además con preocupación por el anuncio del ministro de Trabajo relacionado con el pago de las ETS. Él ha dicho que ya no se va a volver a extender la flexibilidad al pago de las ETS, así que usted se monta en un caballo bravo. Buenas noches, ¿cómo está? Felicitaciones. Buenas noches, Enrique. Muchísimas gracias por la apertura. Bueno, en realidad sí, es una misión difícil, pero no imposible. Creo que sobre todo durante esta pandemia, que aún la tenemos, hay muchas autoridades, inclusive piensan que esto ya pasó, esto sigue y no sabemos qué más sigue, de pronto hay un rebrote, en fin. Pero sí, si me refiero a lo que ha manifestado el ministro Palacios, el ministro de Trabajo, yo pienso que ahí el tema no es que como ministro retrocedo, sino el tema es como ministro escucho. ¿Y escucho a quién? Escucho a los afectados, escucho a los interesados, escucho a quienes debe beneficiar el Estado. Y en esta etapa tan difícil en la que atravesamos, son las pymes las que tienen la mayor carga. Y no hablemos solo de la pyme, hablemos de la empresa en general. Pero yo en esta oportunidad me quiero referir a las pymes, a las micro y pequeñas empresas. Uno de los sustentos para sostener que no va a haber una postergación del pago de las ETS, sino que debe hacerse ahora, es de que la mayoría de microempresas están dentro del régimen especial laboral. Probablemente sí, probablemente no. El señor ministro tiene que empezar a hacer una estadística de en qué situación se encuentran las pymes, porque recordemos que el 98% de unidades productivas y de servicios en el país somos las pymes. Entonces ahí tenemos que tener una mirada mucho más abierta, una mirada que nos permita también poder poner en segmentos a las empresas. La micro tiene una problemática, la pequeña tiene otra, y si bien es cierto hay un régimen donde las pequeñas probablemente también solamente tengan que pagar la mitad de las ETS, ese no es el tema. El tema es que este es un momento muy difícil, el tema es que en este momento necesitamos ingresos para reactivar a las pequeñas empresas. Y esto no pasa por abrir las puertas. La reactivación, señor ministro, no es abrir las puertas de los establecimientos, de las empresas, y ahí ya estoy reactivada. La reactivación consiste en que el mercado pueda volver a aperturarse para cada una de ellas, en recuperar ese mercado, en poder tener una pequeña rentabilidad que permita seguir, que permita dar ese salto para lo que signifique una reactivación real, Enrique. Quizá el ministro, me pongo en sus zapatos, no sé en realidad el razonamiento, porque lo que él ha señalado es que no hay sustento para extender esta flexibilización de la suspensión del pago de la CTS. Y claro, me imagino que hay un criterio que tiene que ver con los apoyos que han venido por parte del Estado en términos de las garantías de Reactiva Perú. Entonces decir, oigan, ya no se le puede seguir recortando a los trabajadores ese derecho. Lo que ustedes estarían proponiendo en todo caso es analizar los casos de manera particular por sectores. No, yo creo que la propuesta pasa sobre todo por analizar lo que viene en el país, en el mundo entero, en Latinoamérica. Los rankings internacionales sitúan al Perú entre los países donde la formalidad laboral está entre las más bajas. Si nos referimos, por ejemplo, a la última, la del mes de junio, tenemos un 74.3%. ¿Qué significa esto? Que ahora estamos de pronto, esta pérdida de empleo se convierte en subempleo. Y después, ¿qué viene? La informalidad. Tenemos informalidad por todo lado. Entonces, si bien es cierto, hay el FAEMIPE, ha habido la reactiva, y si hablamos y la conectamos con el tema de la informalidad, estamos hablando de que ¿a quién ha atendido el Estado? Al que no tiene ningún coactivo en SUNAT, ¿qué porcentaje es? Al que no está en Infocor, ¿qué porcentaje no está en Infocor? En la vida empresarial,
sea de una empresa, porque lo que nos diferencia al empresario no es el empresario en sí, es el tamaño de la empresa. Y la micro, la pequeña, tienen todas sus problemáticas, pero en realidad lo que ha venido ocurriendo es de que el Estado ha beneficiado pues a un 30%, porque el 70% ya está en informalidad. Redondeemos ahí, digamos, 70%. ¿Qué hacemos con este 70% de empresas que han querido surgir y que han tenido de repente por ahí, se atrasaron en un pago o no declararon un mes, se les pasó, y luego viene la multa, luego viene el proceso coactivo. Y no han podido acceder, a los créditos. No han podido acceder. Y el Estado se ha preguntado por qué no accedieron, cómo hacemos que estas sí son las que realmente necesitan y no las que sacaron 10 millones, empresas educativas. No tengo nada contra los sectores, mejor ni me refiero a ninguno, pero sí hay empresas que sacaron teniendo y pudiendo haber podido sostenerse con los recursos que tenían. Yo no quiero entrar a ese detalle. Bien, ¿cuáles son? Al detalle al que quiero entrar es al de los trabajadores. Y hay algo muy importante, Enrique, que esta CTS no es para el disfrute de los trabajadores, no es para que ellos lo puedan tener, ellos puedan disponer, no es disponibilidad inmediata. Esto va a los bancos, o sea, el gobierno dice, tú deposita, y entre paréntesis yo diría, el gobierno no confía en las empresas, porque dice mejor que lo depositen ahora para que el trabajador tenga su CTS segura, depositada en un banco. Pero ¿por qué? Porque yo no sé si las empresas se puedan reactivar o no. Oiga, el Estado tiene que confiar en las empresas, tiene que ser un aliado estratégico, tiene que arriesgar junto a las empresas. Entonces yo sí pienso que a mayo las empresas sí vamos a lograr una verdadera reactivación. ¿Quién duda eso? ¿Lo duda el Estado? Entonces el ministro tiene que cambiar ahí la fundamentación. Es cierto, porque claro, por ese lado la CTS, el concepto de la CTS es protegerte cuando pierdes tu empleo. Aquí la idea es que los trabajadores no pierdan el empleo, es decir, que las empresas no quiebren, ¿verdad? ¿No? Entonces eso sería un criterio mucho a tomar en cuenta. Para ir cambiando de tema y redondeando, usted por supuesto ahora está desde este lado de la ventanilla, pero en los últimos años ha estado del otro complicado lado de la ventanilla, del lado político. Recordamos, ahora conversábamos con Pedro Cateriano sobre el caso de Kuczynski, haciendo memoria, usted fue muy cercana a Pedro Pablo Kuczynski y ahora estamos en la situación en la que estamos. ¿Cuál es su opinión al respecto de lo que se va a vivir el lunes? Y usted está entre las que se cuenta que una posible moción de vacancia tendría un impacto desestabilizador económico, ¿o está entre quienes dicen que no pasaría mayor cosa? Bueno, como usted lo ha referido, y yo pasé por 2 procesos de vacancia que tuvo el presidente Kuczynski, y en la segunda, bueno, tuvo que renunciar. A él no se le dio la oportunidad de que pudiera esperar a terminar su periodo para ello. Pero esto no significa, por ejemplo, que nosotros estemos de acuerdo con que se desestabilice nada. O sea, hay que hacer lo que hay que hacer. El Poder Judicial tiene que hacer su trabajo. La pregunta del millón en este momento es si lo debe hacer ahora o lo debe hacer después, ¿no es cierto? Entonces, lo que nosotros pedimos como ciudadanos, porque ahora yo estoy en la otra orilla, y como ciudadana pido, creo que con el derecho que nos asiste, de que el Congreso tenga un comportamiento a la altura de. Criticaron mucho al Congreso anterior del que yo fui parte, y se nos metió en el saco a todos. Pero hoy por hoy vemos que el Congreso pues toma a veces unas decisiones que no van acorde con lo que estamos viviendo. Señores congresistas, estamos atravesando una pandemia muy fuerte. O sea, en este momento nosotros lo que tenemos que hacer pues hay que hacer lo que hay que hacer con responsabilidad, con criterio y constitucional. Nada más. Eso es todo lo que hay que hacer. Bueno, pues usted ha mencionado un requisito importante, criterio, y añadiría el sentido común. Gracias Ana María Choquehuanca por acompañarnos esta noche. Suerte en su gestión además. Gracias. Suerte en la gestión ante las pymes, ¿no? Que son realmente un motor fundamental para sobre todo la creación de trabajo en el país, que es lo que se necesita a gritos.